Hoy tengo el privilegio de dialogar con el señor Pablo Viruega, licenciado en Ciencias de la Comunicación y analista deportivo de la cadena ESPN, nacido en Ciudad de México y actualmente residente en los Estados Unidos en el estado de Connecticut. ¿Estoy en lo cierto? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por tu tiempo. Muy bien, Bautista, ¿cómo estás? Pues sí, gracias por la invitación. Aquí estamos para platicar de lo que gustes y así es, correcto, de acuerdo. Trabajando en ESPN, acá en Connecticut, donde están los estudios centrales de ESPN, y con mucho gusto de platicar con toda tu gente, con todo tu auditorio y a tu disposición. Buenísimo, comenzamos si quieres. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo surgió tu amor por la comunicación y por qué decidiste ser periodista? Pues mira, yo creo que no fue algo planeado, no fue algo que lo haya tenido en mente desde una edad muy temprana, ¿no? Tengo compañeros que, pues desde los 13, 15, 16 años, 17, ellos querían ser comentaristas. La verdad, yo en esa época de mi vida, en esa edad de mi vida, pues yo la verdad me dedicaba a jugar fútbol americano en México, en la Ciudad de México. eh, me gustaba jugar mucho los deportes, ¿no? En aquellos años, pues tenías la oportunidad de salir a la calle y jugar el deporte que estaba de temporada, ¿no? Que si era el béisbol, Claro. que si era el fútbol soccer, que si era el fútbol americano, el básquetbol. El deporte que realmente practiqué a un buen nivel fue el fútbol americano. Entonces, pues a la edad de 17 años, pues yo estaba con la cabeza en eso, ¿no? En la escuela y en eso. Claro, No tenía en mente ni soñaba ser comentarista. Y comentarista. realmente se da porque cuando yo termino la preparatoria, el bachillerato en México, pues viene la típica pregunta del papá, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a Sí. estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Y viene la típica respuesta del hijo, no lo sé, ¿no? Entonces, Sí, un clásico. eh, un clásico. Entonces, pues en ese momento yo me gustaba, mi papá era ingeniero, ingeniero civil, ingeniero mecánico, perdón, ingeniero mecánico, Mm. mi hermano el mayor estaba estudiando, si no mal recuerdo, ya había terminado ingeniería civil y mis otros dos hermanos, que son gemelos más grandes que yo, pues estaban también estudiando eh, estaban terminando también el bachillerato o Mm. no, estaban estudiando uno administración y el otro algo también así como que de informática. El caso es que la verdad no había algo que me llamara así mucho la atención en cuanto a la ingeniería, seguir los pasos de mi papá. Entonces me gustaba más el tema de relaciones públicas, mercadotecnia, Ah, publicidad, eh, un poco quizá de periodismo, pero probablemente no enfocado en televisión ni nada de claro. eso, ¿no? Entonces tomé la opción de estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación y dije, bueno, Ciencias de la Comunicación te da la oportunidad de tener como Sí. que un panorama muy abierto Mm. de todo esto, ¿no? De mercadotecnia, publicidad y todo este tipo de cosas. Y entonces ahí sí, eh, todavía en mi segundo año de universidad es cuando yo empiezo a trabajar. Y empiezo a trabajar porque voy en el curso de la tarde. Te hablo de que esto fue pues en 1993, entonces no era como ahora que pues tú puedes manejar tus horarios y tú puedes poner un Claro, horario en la mañana y puedes poner uno en la tarde. Y no, o ibas en la mañana o ibas en la tarde. claro. Entonces, pues a mí me tocaba ir en la tarde, las mañanas las tenía libres, por lo tanto en la tarde ya no podía seguir entrenando ni jugando fútbol americano. Mm. Jugué un año ahí en la universidad, fútbol americano, pero pues eh, me empiezo a dar cuenta que en la tarde yo soy uno de los más chicos de mi generación de edad. Hay personas más Ajá. grandes que yo. Muchos de ellos están empezando a estudiar su segunda carrera. Otros están ya trabajando en los medios de comunicación por la mañana y van a estudiar en la tarde. Entonces dije, yo creo que voy a salir tarde. O bueno, más bien, cuando yo salga de la universidad ya voy a estar tarde para trabajar. O sea, ya me habrán llevado algunos ventajas. Y entonces decido hacer un contacto con gente que estaba en el salón de clases, que trabajaba en una estación de radio, y en esa estación de radio era un grupo de varias estaciones, ¿no? Un grupo radiofónico, y en una de esas estaciones era una estación de rock progresivo, pero en esa estación de rock progresivo había un programa que se llamaba Sport 101 con Pepe Espinosa, Ajá. comentarista de fútbol americano, básquetbol en México, que pues desafortunadamente ya falleció hace algunos años y que pues
fue el que me dio la gran oportunidad, la primera gran oportunidad y al que le debo mucho del que esté aquí, no solamente la amistad, sino fue un gran maestro. Y yo me acerco con estas personas que trabajan en producción y les digo, oye, Pepe tiene un programa del cual pues yo escucho y me gustaría ir y conocer cómo se hace el programa, ¿no? Porque yo no tenía en ese momento, iba en mi segundo año de la universidad, empezaba a ver la materia de radio, curiosamente, y le digo, yo no tengo ningún contacto, no sé cómo es una estación de radio, entonces, pues quiero ir por lo menos a ver. Y ahí es cuando empiezo y, y, y me empieza a gustar esta idea de ver los deportes y analizar los deportes, Ok. ¿no? Mm, Y ahí es cuando digo, ¿sabes qué? Pues esto me gusta, esto me llama la atención y bueno, de ahí empiezo en 1993, en agosto del 93, y así es como realmente se da en un programa de radio, el cual yo escuchaba, además, yo escuchaba cuando claro. iba camino a mis entrenamientos de fútbol americano, yo lo escuchaba, entonces se dan, pues Dios pone varias coincidencias o circunstancias en el camino y bueno, pues ahí es como inicio, Bautista, así es Claro, como justamente, inicio esta gran carrera, ¿no? como que en el camino fuiste haciéndote y decidiendo lo que querías hacer en un futuro. Te entiendo. Exacto, exacto, exacto. Siempre tratando de estar ligado a los deportes. Eso no quiere Claro, decir que siempre trabajé en los deportes. Mi primer trabajo cuando empiezo con Pepe Espinosa, bueno, pues fue realmente así de ver, de cómo se hacía, me empezó a dar oportunidad de entrar al aire, le ayudaba un poco en producción, claro, pero pues no recibía paga, no recibía sueldo, nada. A los claro. 6 meses en esa misma estación de radio se abre la oportunidad en una estación de que contraten a un reportero de información general y entonces a mí me ofrecen esa oportunidad, esa plaza y te hablo de información general, un día de tener que ir a cubrir conferencias de ecología, otro día de política, otro día coincidía que Claro. eran de deportes, otro día de economía, entonces pues esos fueron los inicios, no es que de la noche a la mañana pum haya llegado y a ver, póngalo a narrar Nada, sí. NFL, no, pues no fue así De- tan fácil como a veces muchos creen, ¿no? claro, de a poco fuiste juntando experiencia hasta llegar a este punto, digamos. Genial, Pablo. Te quería preguntar si es muy demandante trabajar en un medio tan masivo como ESPN, para mí el número uno del mundo. Yo no diría tan demandante, yo más bien una gran responsabilidad y un gran Ok, compromiso, porque estás trabajando, de por sí la responsabilidad la debes de tener cada vez que te pones enfrente de una cámara o detrás de un micrófono, porque estás llegando a un público el cual tiene el derecho de prenderte, de cambiarte o de apagarte, ¿no? Entonces debes de tener mucho respeto para eso. Es una profesión a la cual yo le tengo mucho respeto eh, y que siempre trato de manejarme así, frente a la cámara y detrás del micrófono cuando lo hacía en radio o en un escrito, en una columna o cada vez que mi opinión va a salir en un medio de comunicación tiene que ser con mucho respeto, la manera de pensar de Pablo Viruega. Yo sé que por tu mente pasarán mucho y decir, bueno, pero es que hay otros, incluso algunos de tus mismos compañeros, bueno, pues es cada quien su estilo y cada quien su manera sí, obvio. de verlo. Pero cuando tú estás en ESPN hay una responsabilidad mayor, así lo veo. Nadie me lo dijo, nadie me dijo, oye, te está contratando ESPN y estas son las reglas, obviamente pues hay reglas que cumplir como en todo trabajo, desde luego, ¿verdad? Hay disposiciones, hay condiciones, hay muchas cosas, Sí, pero tú mismo sabes que cuando estás en un canal o cuando estás en una plataforma, mejor dicho, de ESPN, pues debes de tener toda la responsabilidad porque, como tú bien dices, es una empresa que es líder líder, mundial en total. deportes, Sí. ajá, que lo que tú digas va a tener impacto. Mm, No solo eso, es una empresa que pertenece a un grupo muy fuerte, muy reconocido en los Estados Unidos o a nivel mundial, que es Walt Disney. como dice. Entonces, Sí. sí tienes, más allá que sea demandante, yo diría que es una gran responsabilidad, Sí. un gran compromiso. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dijo Ben Parker. Ujú. Eh, ¿Cómo es que te iba a decir? ¿Cómo organizas tu jornada laboral? ¿Trabajas más desde una oficina o desde tu casa? Pues mira, la verdad es que yo te voy a decir
creo que la pandemia nos llegó a cambiar en varias cosas, ¿no? Aún así, previo a la pandemia, se trabaja mucho desde casa, se trabaja mucho desde casa. En la preparación de los juegos, en la investigación que tú tienes que hacer, lo puedes llegar a hacer también en la oficina. Sin embargo, pues en la oficina la verdad es que también tienes el internet que puedes llegar a tener en tu casa. Entonces, creo que ya después de la pandemia, eh, las cosas cambiaron. No quiero decir para bien o para mal, pero cambiaron en mucho y en gran parte en hacer cosas desde casa. ¿A qué me refiero? Claro, Pues a transmitir como lo estamos haciendo en este sí, momento, ¿no? Tú ves que esto es parte de el sótano de mi casa, ¿no? Que lo adecué hice una adecuación ujú, para, bueno, no tanto una adecuación, más bien puse unas cosas atrás y ya, ¿no? Encontré un sitio donde podía tener pues como estudio de televisión, donde pudiera tener enlaces para los programas que se hacen en México, porque todos los programas de estudio se producen en México, ¿no? claro, Hay otra parte de este sótano, de este basement, que hay una pantalla grande pues eso lo utilizo como un back, si quiero tener un back de Sports Center o si quiero tener uno de NBA, que no sean puros cascos, o claro, esa misma pantalla la utilizo, pues que a lo mejor hay que hacer narraciones desde casa, bueno, pues entonces desde aquí lo hago, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de producción al aire, sí se hacen muchas cosas ahora desde casa, después de la pandemia o durante la pandemia, o sea, lo que nos dejó la pandemia. Se hacen muchas cosas desde casa. También el tema de que se llevaron muchos programas a México, se producen en México. Entonces, por lo tanto, pues hay que ver la manera de cómo nos utilizan a nosotros acá en Estados Unidos. Antes de la claro. pandemia sí había que ir a los estudios, te ponían en un cuarto pequeño donde había una cámara y desde ahí te enlazaban. Ahora con este tema de la pandemia, bueno, pues ahora es mucho más fácil. Yo la verdad, yo estoy encantado de hacerlo desde casa Desde porque casa. te da la oportunidad de administrar tus tiempos, te da la oportunidad de estar también pues con la familia, tienes que organizarte muy bien en cuanto a decir, bueno, a ver, tengo que dedicarle estas horas a mi trabajo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de ir por mis hijos a la escuela, por ejemplo, Mm, o a lo mejor de ir a un entrenamiento de mi hijo de béisbol, estar un rato ahí y tú te puedes ir organizando. Claro, hay situaciones en las cuales no puedes hacerlo, porque sí tenemos que ir al canal, que a narrar partidos, que a lo mejor es un evento más grande. Por ejemplo, eh, hace unos días hicimos el draft de la NBA, bueno, pues ahí sí sí, tuvimos que estar en estudio, sí, el lo draft de vi. la NFL también. Eso, Entonces, perdóname, eso te iba a preguntar, ¿dónde se juntan ahí? ¿Dónde se juntaron para el draft? ¿Dónde era el para el estudio? draft, ¿Dónde estaba ubicado? el estudio aquí en Connecticut, Ah, aquí acá, acá, en el, acá. Ahí digo. acá, ajá, Sí, ajá. Hay producciones que aún se siguen haciendo acá en Connecticut. Hablo en español, obviamente, producciones en español. La sí. gran mayoría de las producciones se hacen en México, otras se hacen en Argentina. Por ejemplo, fíjate, el draft de la NBA, la producción estaba aquí en Bristol, los estudios estaban aquí en Bristol, Mm, Katia Castorena viajó de Los Katy, Ángeles sí. acá, yo estaba aquí, y Leo Montero en Argentina, ¿no? Sin embargo, al otro día tocó hacer NBA esta noche. Ajá. Entonces, NBA esta noche, Leo lo hizo desde Argentina, en el estudio de NBA esta noche y en Argentina, y yo lo hice desde este basement, no con este fondo, porque dije, bueno, es NBA, pues ni modo que puros cascos de NFL. Entonces me Sí, fui a justo aquí atrás de las luces, acá atrás de cámaras, sí. ahí hay una pantalla, y entonces puse un fondo de NBA esta noche y ahí me puse y así es como lo Cubriste desde hacemos, ahí. ¿no? Ajá, entonces, desde aquí hice NBA esta noche. Pero regresando a tu pregunta, Bautista, es un poco de organizarte y decir, bueno, tengo que hacer una preparación de mis juegos, entonces lo hago tantas horas. Una preparación de un juego, por ejemplo, de un Monday Night o de un Sunday Night, no lo hago en un solo día, ¿no? Lo voy haciendo durante toda la semana, Claro. varias horas, no solamente enfocarme en el juego, en los Mm. jugadores, sino también en las noticias que van surgiendo a lo largo, relacionadas a los equipos, por supuesto, a lo largo de la semana, ¿no? Claro, bueno, justo ligado a esto, yo soy
gran admirador, podríamos decir, de tu trabajo, de tu dupla con Seba Martínez Christensen en la NBA, con Ciro en la NFL y con Lalo Varela también, ¿no? Y te Ujú. quería preguntar, ¿con quién crees que llevas más horas compartidas dentro del ámbito? Mm. Eh, bueno, con Ciro iniciamos muy temprano, ¿no? Con Ciro, yo a Ciro lo conozco desde 1994, 95, y empezamos a narrar juntos en radio en México, Ah, eh, fútbol americano. Y nos conocemos, no solamente hay una gran amistad, sino que profesionalmente nos conocemos mucho. Cuando él se va a ESPN, yo me quedo en radio, esto va a haber sido como por 2004, más o menos, 2005, y entonces vienen unos años donde no nos toca narrar. Y luego cuando yo entro a ESPN acá en Estados Unidos en el 2008, él ya estaba, pero no nos toca narrar. Entonces retomamos las narraciones juntos, pues ahora hace un par de años que nos tocó sí. hacer el Sunday Night. Entonces al principio sí fue tener en cuenta encontrar el ritmo, porque para cuando yo me reencuentro con Ciro en las narraciones, yo ya llevaba 13 años narrando con Lalo Varela, ¿no? Ah, Entonces, vas encontrando el ritmo, vas conociendo los silencios de la otra persona, vas conociendo en qué momento va a terminar una frase para entonces tú claro. poder entrar. Y luego, en el caso de Ciro, con Ciro siempre narramos presencialmente, ¿no? Estábamos los dos en México, pues narrábamos ahí. Cuando nos reencontramos, lo hacemos de manera remota, él en México y yo acá en Bristol, ¿no? Yo en un estudio en Bristol, en una cabina, incluso fue el año de la pandemia y algunas veces me tocó hacerlo desde aquí, desde el basement de la casa, desde el sótano de la casa, y él desde su casa, entonces era un poquito más complicado. Ya el año pasado, en el 2021, parte del 2020 sí lo hicimos así, te digo, de manera híbrida, por así decirlo, los dos en casa o los dos en estudio, pero todo el 2021, todo el año pasado, sí fue los dos en estudio o en cabina, él en México y yo acá en Bristol. Entonces fue mucho más fácil porque le llamamos, matas el delay, quitas el delay que hay, ¿no? De esos segunditos donde se queda, donde tienes que esperar a que llegue el audio. Entonces, y nos sirvió mucho ese año que tuvimos, ¿no? Ahora, con Lalo, pues la verdad es que con Lalo hicimos una conexión desde el principio. Nos tocó hacer un programa previo en el 2007. En el 2007, yo estaba en ese entonces en México todavía, pero ya trabajaba para ESPN México haciendo comentarios o análisis de NFL en SportsCenter. Entonces, yo voy al Super Bowl en Miami por la estación de radio donde trabajaba en México, y hablando con la gente de Bristol y de ESPN, les dije, oigan, si necesitan a alguien, pues yo estoy disponible. Y me dijo, ¿sabes qué? El día del partido vamos a necesitar a alguien. No te queremos decir porque pues sabemos que tú vienes por radio y a lo mejor tienes cosas que hacer. Le dije, no, el día del partido yo realmente es el día que menos trabajo porque todo lo hacen desde México. El caso es que se, se, Sí. se, se pudo realizar el programa previo y Lalo era el host. Teníamos a Luis Castillo. Luis Castillo era un tackle defensivo de ascendencia puertorriqueña que en aquel entonces jugaba con los Chargers, y los Mm. Chargers habían quedado fuera en la final de la conferencia americana contra Indianapolis. Entonces, pues quedaba como que todo perfecto, pero ellos querían tener a alguien más eh, de analista y con experiencia en medios de comunicación, pues para que pudiera, no le fuera tan pesado a Luis Castillo, que pues realmente no es un comentarista, pues es un jugador, o en ese entonces era un jugador de la NFL. Entonces a mí me llamaron y desde ese momento con Lalo hicimos una muy buena conexión, porque la verdad nos conocimos 5 horas antes de entrar al aire, ¿no? En una junta que tuvimos, mucho gusto, soy Pablo Urrea, mucho gusto, Lalo Varela, y ya al aire, nada más con el hecho de mirarnos, pues ya son estos códigos que tienes, eh, pues ya cuando empieza a tener mucha experiencia, ¿no? Aunque no conoce a la otra persona, aunque la acabas de conocer, con el hecho de mirarla y hacer un movimiento de ojos o de cejas, quiere decir que, ¿sabes qué? Voy a opinar algo, o de plano, si él te voltea a ver
y tú nada más le haces una mirada así de que ya no tengo nada más que decir, pues entonces él ya sabe. Entonces hubo una buena conexión ahí con Lalo y luego ya cuando empezamos a narrar juntos, también lo hubo. Obviamente nuestras primeras narraciones no fueron las de NFL, hicimos muchísimo fútbol americano colegial previo a entrar al domingo por la noche, porque primero hicimos domingo por la noche y luego ya el lunes, ¿no? Entonces, también hay una muy buena conexión. Con Sebas sí fue un poquito más complicado, no por Sebas, porque es una magnífica persona, Sebas, muy profesional, sino porque ahí cambiaron los roles muy, muy, muy drásticos. En un principio yo iba a ser un analista de NFL, o bueno, perdón, de NBA. Así me habían tenido durante mucho tiempo analizando la NBA. Cuando yo llegué a ESPN me pusieron a narrar un poco NBA, pero después me dijeron, ¿sabes qué? Pues la verdad tenemos muchos narradores de NBA. Necesitamos a alguien más que analice. Y le dije, bueno, ok, pues hago el cambio, no hay problema. Entonces hice el cambio a analizar NBA y estuve así por mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Y entonces cuando empiezo con Sebas, realmente yo había perdido un poco el ritmo de la narración, ¿no? Ujú. Y es muy distinto narrar fútbol americano a narrar básquetbol. Y entonces con Sebas, Sebas también era, su rol más era de reportero, no tanto de analista, Claro, sí. ¿no? Entonces, son roles que hay que entenderlos. Entonces, hasta la fecha, yo te puedo hacer, haz de cuenta, un domingo, un lunes por la noche de analista de NFL y el miércoles tengo partido de NBA como narrador. Entonces tienes que cambiar un poco y tienes que, con Sebas sí fue así de que, ¡pum!, vamos de inmediato, ¿no? Entonces, eh, vas entendiendo un poco cada una de las personas, vas entendiendo la manera. La verdad es que con los tres me siento muy cómodo, con los tres me siento muy cómodo, entiendo cuáles son los roles, ajá, entiendo cuál es mi rol, uh-huh, eh, y sabes de cada uno de los tres, ¿no? Bueno, yo sé que a Lalo le gusta este tipo de cosas y hacer este tipo de cosas. Está bien, yo lo respeto, ¿no? Yo voy a aportar de otra manera, ¿no? Claro. Ciro hace esto, ajá, que probablemente no hace Lalo. No quiere decir que esté bien o esté mal, no. Ajá. Bueno, entonces yo sé que Ciro lo hace así, bueno, yo aporto de Claro. otra manera. Y con Sebas es también, bueno, yo soy el narrador, voy a tratar de alejarme de la opinión, del comentario, porque eso se lo voy a dejar a Sebastián, ¿no? Entonces la verdad con los tres hago una buena, o creo yo que hago una buena química, nos llevamos Sí. muy bien entre todos, y lo que sí es que con Ciro y con Lalo, pues sí llevo más tiempo haciendo Claro. transmisiones que con Sebas, ¿no? Genial, genial. Sí, se nota. Va, yo lo noto mucho en las transmisiones, muy buena química con los tres. Y también ligado a esta pregunta anterior, te pregunto, de los deportes que usualmente destacás, que veo que son el básquet, o bueno, más la NBA y el fútbol americano, que sé que también fútbol colegial, además de la NFL, ¿cuál preferís cubrir? Eh, a ver, yo creo que el que sea, ¿no? El que se hace. Siempre estar en una cobertura te da una perspectiva distinta, te pone en los reflectores del ámbito periodístico, sin dejar a un lado que las estrellas son los jugadores y el deporte, ¿no? Jamás yo voy a pretender ponerme por delante del deporte y de los jugadores. Estaría perdiendo toda la noción de lo que es mi trabajo, ¿no? Pero el hecho de que tú estés ahí en ese lugar para la empresa, ajá, eh, eres la primera opción ¿no? De lo que está pasando, de lo que llegue a pasar o de lo que sucedió, ¿no? Bueno o malo, lo que sea, ¿no? Entonces, siempre una cobertura, pues vas a querer estar ahí, dependiendo de qué cobertura sea. Eh, por supuesto, he tenido más experiencia haciendo coberturas de fútbol americano que de básquetbol, dependiendo del rol que tienes. En el fútbol americano voy como analista, en el básquetbol me ha tocado más como reportero, ¿no? Sí. Entonces, eh, disfruto más las que me toca ir como comentarista, comentar el partido, eh, que de reportero, porque de reportero yo entiendo
o al menos así me lo enseñaron y así yo trato de mantenerlo. Como reportero, tú vas a informar, tú no vas a dar una Sí, opinión, porque para eso está Fabricio Berto, para eso está Nocioni, para eso están los analistas de estudio. Tú estás ahí para darles un reporte de lo que ellos no pueden saber o que no se pueden enterar. Aunque bueno, pues hoy en día con las redes sociales realmente pues, te claro. puedes enterar de muchas cosas sin necesidad de estar ahí. Pero sí, a pesar de eso, a pesar de esa inmediatez de las redes sociales, tú les puedes dar un extra por estar en ese lugar. ¿Qué pasó en la arena? ¿Qué está pasando fuera de la arena? ¿Cuál es el sentimiento de la gente? Recuerdo muy bien en esta última serie que me tocó cubrir, de la final de la Conferencia del Este entre Sí. Miami y Boston, el juego 5 que lo pierde Miami ahí en su arena, eh, pues obviamente, bueno, porque perdieron y esto y lo otro. Bueno, cuando el conductor ya te pide una opinión, bueno, pues tú ya viertes tu opinión. Claro. Pero, pero una de las cosas que yo hacía mucho énfasis en los reportes o esto, lo otro, cuando me decían el ambiente, decía, el sentimiento de la gente en la arena es de que esto ya lo perdimos. Vamos a ir a Boston y los Celtics nos van a ganar allá. Eso fue lo que yo pude percatar de los aficionados y de un par de aficionados con los que platiqué ya al final, ¿no? De que decían, híjole, quién sabe si le podemos ganar a los Celtics allá. Bueno, fueron y le ganaron a los Celtics y el problema es que Sí, perdieron el séptimo en sí, Miami, sí, ¿no? sí. Este, pero ese tipo de cosas son las que hay que rescatar. Ahora, sí disfruto más el hecho de estar en una narración, en un partido completo, ¿no? Y entonces ahí sí el Super Bowl pues es un evento que te engancha, ¿no? Porque estás toda la semana, estás analizando, viendo, debatiendo, poniendo puntos sobre la mesa. Entonces, y bueno, llega el partido y bueno, a ver todo lo que dijimos, a ver si pasa, si no pasa, qué sucede, cómo lo hicieron, y esto y lo otro. Y durante el partido tienes la oportunidad de analizar, de ver, de comentar. Entonces, sí, sí, en ese sentido, la NFL tiene un escalón por arriba de la NBA, no tanto por los deportes, no tanto porque me guste más uno que otro, sino porque el rol que juego en una cobertura es muy distinto al que juego en otro. Claro, claro. Sí, dejémosle el rol de reportero a Sebas y a John, respectivamente, y dediquémonos a comentar. Bueno, referido a esto de la NFL, ¿por qué crees, o por lo menos yo lo veo así, que la NFL no llega a impactar tanto en Sudamérica como lo hace la NBA? Bueno, porque no hay un sentido de pertenencia, no hay un sentido de pertenencia. Eh, es difícil la única manera que la NFL te puede enganchar es por lo Sí, espectacularidad del juego, por el show que hay, por lo impresionante que es ver a estos jugadores eh, en el terreno de juego y por los partidos emocionantes y demás. Más allá de eso es difícil encontrar algo que te pueda enganchar. Ya de por sí logra enganchar a mucha gente y en Sudamérica ha sí, ido creciendo más y más, no solamente la penetración del juego, sino el conocimiento del juego, que eso es otra de las maneras por las cuales probablemente en México llegue a impactar o la gente se involucre más, porque finalmente tampoco hay un sentido de pertenencia en México. ¿A qué me refiero con un sentido de pertenencia? No es lo mismo que tú en Argentina veas en la camiseta que diga Ginóbili a claro. que diga Washington, Johnson, ¿no? Smith. O sea, el hecho de que tú veas a un apellido latino en una camiseta, en un jersey de la NFL o de la NBA o de cualquier liga de los Estados Unidos, de inmediato te atrae, de inmediato te identificas. Probablemente el tipo a lo mejor ni siquiera nació en Latinoamérica, pero el hecho de que tú veas González, de que veas Martínez, de que veas eso, dices, oye, él a lo mejor es latino, ¿verdad? Entonces, eso no lo encuentras en la NFL, eso no lo encuentras en la NFL y por eso es que probablemente en Sudamérica no haya tanta penetración del deporte, aunque insisto, en los últimos años lo ha habido o en las últimas décadas lo ha habido de manera muy fuerte por varias cosas.
Por eso que te digo de lo espectacular del juego, por el conocimiento del juego y por la práctica del juego, porque se empieza a practicar más, más, más y más. Ahora, no olvidar también que, pues, en Sudamérica, como en México, en Centroamérica, o hablemos de toda Latinoamérica, la penetración del fútbol soccer es muy fuerte, Ah, sí. muy fuerte. Entonces, entonces eso pues todavía le resta un poquito más a la NFL, ¿no? Entonces, pero yo creo que en parte es eso, en parte es eso que no hay ese sentido de pertenencia, no hay esto que en otros deportes sí encontramos, ¿no? O sea, por ejemplo, en República Dominicana ni siquiera es el fútbol soccer, es el béisbol. ¿Por qué? Pues porque además de que lo Claro. juegan a un altísimo nivel, pues ves a cualquier cantidad de dominicanos en las grandes ligas, en las ligas menores, como sucede también en Venezuela, alguno que otro puertorriqueño. Entonces, eso le da una presencia mucho mayor al deporte de los Estados Unidos en Latinoamérica, cosa que la NFL no la tiene. O sea, no vas a encontrar jugadores latinoamericanos en la NFL, No, salvo uno que otro, como Sammy Reyes y los que han intentado, han probado, pero difícilmente encontrarás a alguien que sea de la talla de los latinoamericanos que han impactado en otros deportes, ¿no? Te mencionaba Manu Ginóbili, está sí. considerado uno de los mejores extranjeros que ha habido en la historia de la NBA, y así podemos hablar de muchos otros que han logrado impactar en deportes americanos siendo latinoamericanos, pero en la NFL difícilmente puedes encontrar eso. Claro, claro. Sí, sí, pero como decís vos, yo noto que la gente como que se trata de meter mucho más en este tipo de deporte. Bueno, justamente fútbol americano por la espectacularidad y el Super Bowl. Yo tengo una anécdota que este verano, que bueno, que acá toca en verano el Super Bowl, Ajá. invité a unos amigos, fuimos a veranear a una playa acá de Argentina, invité a algunos amigos y estaban enloquecidos por aprender y por ver el Super Bowl. Y bueno, eso a mí me puso contento porque es un deporte tan espectacular que me gustó mucho. Así que no te pregunté, Pablo, ¿de qué posición jugabas de chico? Bueno, jugué mucho tiempo en la línea ofensiva, de tackle ofensivo, después de ya un par de lesiones en las rodillas y de que ya el físico ya no me daba porque en algún momento fui delgado. Entonces ya me cambié de receptor abierto y jugué de receptor abierto hasta que, como te decía hace un momento en la universidad, que jugué un año en la universidad, pues me esguincé el tobillo derecho, y entonces ya ahí fue cuando dije, ya esto se acabó, porque Claro. tengo dos operaciones en la rodilla izquierda, una más en la Ah, derecha, y con un esguince en el tobillo, pues ya, y bueno, había que empezar, como te decía hace un momento, a empezar a trabajar. Pero básicamente jugué más del lado ofensivo que del lado defensivo. Llegué a jugar de tackle defensivo, pero realmente no fue mucho tiempo, fue más orientada a la ofensiva. claro, claro. Es más, Y, este que ves acá, este es el casco que usé en mi último año. mira, mira. Este, sí, este fue. Todavía sigue ahí medio Fa, golpeado y todo, una ¿no? reliquia ella. Sí, sí, es Ese una hay que reliquia. guardarlo como oro. Sí, exactamente, ¿no? Sí, bueno, te iba a preguntar también que me des una pregunta un poquito más personal. Tu top 3 de quarterbacks históricos y actuales de la NFL, ya que estamos cerca de que arranque la temporada. Sí, históricos, a ver, yo te diría, no quiero decir el número uno, pero dentro de los tres, bueno, no, sí, el número uno para mí es Tom Brady, Tom Brady, Bien. Joe Montana, y yo creo que el tercero, yo creo que pudiera ser Peyton Manning. No soy de los que cree que los Super Bowls ponen a un jugador en lo más alto, son parte de, pero me tocó ver jugar a Joe Montana, obviamente me tocó ver a Peyton Manning y a Tom Brady, pero me tocó verlos jugar ya en esta época de comentarista, de analista. Joe Montana, pues lo vi cuando tenía eh, 12, 15 años de edad, ¿no? O sea, que era un niño, pues, o bueno, un muchacho fanático que practicaba y era impresionante lo que hacía, pero, pero no te detienes a ver muchas cosas, ¿no?
Era espectacular lo que hacía Joe Montana en su momento, pero lo que hacía Peyton Manning de cómo manipular la ofensiva era impresionante, era impresionante. Quizá por eso a lo mejor yo lo tendría ahí tan arriba, a lo mejor a algunos no les llegaría a gustar, pero creo que serían el top 3 en la historia, probablemente, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Habría otros probablemente que dirían, bueno, Johnny Unitas, Otto Graham, que fueron del pasado, que la verdad no los vi jugar, o muchos dirán, pero hay videos y todo eso, sí, sí, pero en el día a día hay que Sí, verlos, en el día a día, o sí. sea, en el día a día. No Pero sirve, bueno, sí. eso sería. Y No de los, sirve como. y del, no, y de los actuales yo te diría que Patrick Mahomes, Crack. eh, Aaron Rodgers probablemente dentro de los tres mejores. Y a ver, estoy tratando de acordarme, eh, pues probablemente todavía dejaría a Tom Brady por la experiencia que tiene, ¿no? Por esa experiencia que tiene y de cómo logra cambiar. No es el más completo porque no tiene movilidad, pero la experiencia y Sí, la fuerza que tiene en el brazo puede superar cualquier jugador con esa movilidad, ¿no? Hay una camada de jugadores jóvenes en esa posición que son espectaculares, ¿no? Justin Herbert, Joe Burrow, Josh Allen. Josh Allen probablemente pueda estar también entre los tres mejores, probablemente. No sí, probablemente, puse a Justin Herbert, probablemente quitaría a Justin Herbert y pondría a Josh Allen, fíjate, ¿no? sí, terrible jugador. ¿Pondrías a Mahomes como el uno o Rodgers? No, Patrick Mahomes. Para mí Patrick hoy en Mahomes. día es el mejor quarterback que hay en la NFL. Sí, una bestia, coincido. Eh, y bueno, para ir terminando, ¿qué sueños te quedan por cumplir, Pablo? ¿O tienes por cumplir? Pues mira, la verdad es que yo creo que sí uno de mis sueños o una de mis metas era trabajar en ESPN. Sin embargo, lo veía un poco lejano, ¿no? Lo veía un poco lejano porque pues tú dices, bueno, pues tú estás en México, es difícil. Y realmente no es que no tenga sueños, tengo metas, ¿no? Claro. Y durante el tiempo, lo podemos llamar metas o sueños como quieran, pero durante toda mi carrera me he puesto metas de decir, a ver, esto lo puedo lograr, esto lo puedo conseguir, voy a tratar de conseguirlo. Algunas las he podido alcanzar, otras no, ¿verdad? La verdad es que una de las metas que tengo ahora es seguir explorando estos medios digitales, ¿no? Algo que las nuevas generaciones pues ya traen, como decimos, ya traen ese chip integrado, ¿no? Ya saben, te manejan con mucha facilidad las redes sociales, el streaming y todo lo que conocemos hoy en día, ¿no? Yo nací y yo entré a los medios de comunicación y yo empecé en los medios de comunicación cuando no había internet, entonces imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero eso no me detiene a decir, oye, yo tengo que aprender, porque una de las cosas que desde muchísimo tiempo atrás, desde cuando yo empecé, yo dije, quizá yo creo que en la universidad fue algún consejo de un profesor, casi seguro. Me dijo, si tú vas a ser el que vas a estar dando las noticias ajá, detrás de un escritorio, uh-huh, o si tú vas a ser el productor de un programa, de un noticiero y todo eso, ajá, tienes que saber ajá, hasta cómo se enfoca una cámara, tienes que saber hasta esto y lo otro. Claro. Entonces, yo no seré un camarógrafo profesional, ¿no? Pero no necesito de alguien como para poder yo conectar un cable, ¿no? Sí, Entonces, en ese sentido, pues sí, una de mis metas es crecer en los medios digitales. A la fecha tengo un canal de YouTube, a la fecha tengo un un podcast, poco, sí. y todo eso ha sido cuestión de que yo lo he investigado cómo es que se hace. O sea, primero fue el podcast porque pues todavía no estaban los canales de YouTube o no tenían tanta penetración y tanto boom como lo tienen ahora, pero en su momento fue así, de que, a ver, ¿cómo se hace un podcast?
no tanto cómo se graba, porque yo tengo conocimiento de radio, entonces yo sé cómo se graba, ¿no? No, Claro. pero dónde se sube el podcast, dónde se distribuye, cómo se hace, yo me metí y muchos me dirán, ¿y cómo lo hiciste? En YouTube encuentras todo. Sí, Ajá. tenés. Y así fue como yo creé mi canal de YouTube, que en un principio fue para un tema personal, familiar, de tener nada más videos de familia que nadie pudiera ver. Y después dije, oye, Claro. pues esto lo puedo ir poniendo, ¿no? Entonces, así, 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 y hasta la fecha sigo experimentando o aprendiendo de temas de producción, cómo puedo producir un video, cómo lo puedo editar, qué gráficos le puedo poner, qué otros gráficos no le puedo poner. Y todo eso es fuera de ESPN, fuera de ESPN. ¿Para qué? Para mantenerme activo y vigente y, bueno, como le llaman ahora, ¿no? Con los updates, ¿no? Claro, Actualizado. exactamente, eso va como ayudando a tu imagen, que no, o Sí, sea, que digan, Pablo Viruega, mira, tiene canal de YouTube, tiene los podcasts, vamos a escucharlo. No se queda solamente en aparecer en ESPN y informar ahí, digamos. Y porque sí, además sí, sí, Bautista, perdón, porque además Bautista la tele es así. Si la aprendiste, claro, si la viste, ya sí, está. Si no, ya no está, lo ves. Y los medios digitales, la gran ventaja es que tenemos de que están ahí. No los vi en el momento, va, bueno, pero voy o me avisa cuando ya está el video, ¿no? claro, es cierto, es una gran ventaja. Y para cerrar, Pablo, este tiempo valioso que me has dado, si no hubieras sido periodista, ¿qué crees que serías ahora? No sé qué sería ahora, no lo sé qué sería ahora, pero sí sé qué me hubiera gustado ser, piloto, eso ¿De, sí. de Fórmula Uno o de...? Este, no, fíjate que la Fórmula 1 piloto, me gusta jugarla en el videojuego. Soy fanático del PS5, juego Madden, Ah, nunca me llamaron la atención los juegos de guerra, nunca me no, llamaron la atención. a mí tampoco. De repente los llegaba a jugar un poco, pero no. Sí. Y la verdad es que en mi adolescencia sí jugaba videojuegos. Ahora los he retomado por mi hijo, por culpa de mi hijo, ¿no? Ah, Y ahora sí, mi esposa me ve y me dice, ¿en serio estás jugando? Y le digo, pues es sí. que sí, y el de la Fórmula 1 me encanta, me encanta. Y además me encanta que Checo Pérez siempre le gana a Verstappen, ¿no? Ah, Entonces, claro, sí, yo jugás conozco a con Checo Checo. Pérez, ¿no? Claro, claro, sí, Este, sí. pero bueno, no, piloto aviador. De hecho, Piloto ahí aviador. sí, fíjate, ahí sí, cuando era adolescente, cuando estaba en la secundaria o en el bachillerato, sí quería ser piloto. Sí, sí, me gustaba todo eso. Mira. Ya después me enteré que tenías que saber de física y la verdad es que no era muy bueno en la Sí. física. Entonces Y, ya después dije, no, y después ahí viste ya, Top Gun y renuncié. dijiste, no, acá no. Ya no, sí, no. Bueno, Pablo, la verdad que te agradezco mucho este tiempo. Un placer haber charlado contigo. Eh, te mando un gran saludo y quién te dice que en algún momento quizá compartamos programa allá en Bristol. Con mucho gusto, Bautista. Sería un honor. Muchas gracias por tenerme y un saludo a todos tus seguidores. Y tú no dejes de soñar, cumple tus metas, sigue trabajando, sigue preparándote, que algún día lo podrás alcanzar. Estoy seguro de ello. Te mando un abrazo. Un abrazo, Pablo. Muchas Que gracias. estés muy bien. Chao. Bye. Saludos.